Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, Baña, ¿cómo estás? Qué Muy gusto hablar bien, con vos. gracias. Gracias por estar aquí con nosotros, por participar del webinar. ¿Dónde estás ahorita? ¿En qué parte del mundo? Mira, ahora estoy en Argentina, en Córdoba puntualmente. Ah, buenísimo. Este, bueno, yo estoy acá en Ciudad de México, así que aquí todavía es de día y me imagino que en Argentina son las 8 de la noche. Sí, acá son las 8 de la noche, ya está bien oscurito, porque además estamos bien en invierno, así que acá ya es de noche, ya es de noche. Pero bueno, un placer estar acá compartiendo con vos y bueno, y con la gente que se sume. Claro que sí. Bueno, Dani, hoy día vamos a hablar sobre los 5 pasos clave para lograr que las estrategias de retail generen resultados. Cuéntanos un poquito sobre ti, quién eres, qué has hecho y por qué nos quieres contar sobre este tema. Bueno, dale, te cuento, mira, yo, bueno, hace ya casi 20 años que tengo experiencia en retail y en consumo masivo. He trabajado en empresas, bueno, arranqué, digamos, mi carrera en CIA, acá en Argentina. Después tuve muchos años trabajando, casi 15 años trabajando en Grupo Casino, en Grupo Éxito, en Unilever, y bueno, el último tiempo estuve trabajando para Grupo Unicomer en Costa Rica. De ahí nos Así que conocimos. Por eso ahí nos justo. conocimos, exactamente, ahí nos conocimos, ya hace como 2 años creo. Así que bueno, ese fue un poco mi recorrido. Siempre he estado trabajando desde el lado de la parte comercial, tanto en compras, en operaciones, y bueno, y liderando áreas comerciales. Actualmente estoy bueno, en una nueva etapa, digamos, después de casi 20 años de vida corporativa. Bueno, estoy en una nueva etapa arrancando, digamos, con mi consultora. Así que, bueno, ahora con el objetivo de acompañar a empresas, tanto chicas como más grandes, pero acompañarlas en esto de, bueno, de desarrollo de sus negocios y convertirse consultora en, bueno, en esos aliados estratégicos y el desarrollo de los negocios en un mundo, bueno, completamente desafiante, como siempre lo hemos visto, pero creo que en los últimos tiempos, más que nunca, digamos, o al menos con una velocidad en los cambios bueno, que por momentos abruma. Pero bueno, ahí vamos. Así que bueno, con este nuevo desafío. Buenísimo, estoy segura que lo vamos a hacer muy bien. Para quienes nos estén viendo, Dani tiene mucha experiencia en retail, de hecho ahora nos va a platicar un poquito sobre eso. Y si les interesa ver más, ya saben que pueden contactar directamente con ella para profundizar en cualquier cosa que sea más ad hoc a su negocio. Pero bueno, para quienes no saben quién soy, yo soy Vania Rivero, soy CEO y co-founder de PriceLab. En PriceLab lo que hacemos es brindar soluciones de pricing a todo tipo de retailers online y offline, comparando precios de competidores contra el catálogo de productos del mismo retailer, mezclando reglas de negocio con data en tiempo real para recomendar precios y descuentos, trabajando con optimizadores de precios, con forecast de pricing, etcétera. Entonces, este es un webinar que hacemos una vez al mes, es para la comunidad, donde invitamos a alguien experto, ya sea en un tema, en la industria, que simplemente puedan compartir con nosotros su experiencia, cualquier cosa que quiera compartir con el público, que quizás le haya funcionado, que quizás no. Y bueno, vamos a también compartir ciertos QRs para preguntas, así que no duden en escanearlos cuando los vean para dejar preguntas para el final. Así que Dani, vamos con el primer paso de los 5 pasos claves para lograr que las estrategias de retail generen resultados. Bueno, mira, cuando hablábamos un poco y pensábamos en la dinámica de este webinar, un poco yo te compartía esto por ahí lo interesante de comentar y de compartir con el resto, y ponerlo en esto, en cuestiones como muy simples, como decir 5 pasos a tener en cuenta en el desafío que creo que tienen todos los negocios, ¿no es cierto? Que es pasar de la idea
de lo conceptual a la ejecución y de alguna manera a la obtención de resultados, que es en definitiva lo que queremos en cualquier negocio. Em, entonces, el primer paso que les quería compartir es esto de, a ver, entender el negocio, entender cuál es la verdadera necesidad y el problema. Muchas veces, em, como te decía, tenemos muchas ideas. Cuando pensamos en el retail, también en retail es una industria que va a una velocidad que es muy intenso, que va a una velocidad bastante acelerada, y muchas veces ante alguna situación, ante alguna necesidad, ante algún problema, lo primero que hacemos es ir a la acción. Eh, sin pensarlo mucho, directamente es, bueno, bajamos precios, hacemos una promoción, lanzamos una campaña, contratamos más vendedores, y lo cierto es que creo que ese es el primer problema en lo cual caemos, que el primer paso debe ser entender el negocio, y debe ser entender el negocio a partir de preguntas, a partir de hipótesis, a partir de la indagación, no solamente de indicadores duros, que hoy obviamente a través de la tecnología podemos acceder mucho más rápido, mucho más fácilmente, sino también de entender el negocio a través de las personas que lo hacen, ¿no es cierto? Entonces, empezar a preguntarnos y plantear hipótesis sobre, bueno, estamos perdiendo share, em, cayó el tráfico, el shopper ya no nos entiende o no se siente a gusto con la experiencia que nosotros le estamos dando. Em, Verlo, como te digo, desde los indicadores y desde el dato duro, y también desde los puntos de venta, escuchando a nuestra gente, escuchando la fuerza de venta, escuchando al shopper en el punto de venta. Creo que eso es fundamental para arrancar y para pensar en una estrategia o en un plan de acción de cualquier negocio. Claro, y Eh, Dani, ¿nos puedes compartir quizás algún problema identificado en algún retailer y qué KPIs van de la mano con este problema? ¿Qué KPIs se deben de medir? Mira, a ver, puede haber muchísimos, como te decía recién, uno de los que siempre tenemos que ver y a donde lo vemos es, o la señal más significativa es una caída de ventas. Entonces, no sé, hay una categoría que quizás está cayendo 10, 15% en venta, y nos preguntamos, bueno, ¿qué pasó? O lo primero que hacemos es, bueno, cayó en venta la promoción, el descuento, la campaña. Y quizás no pasa por eso, quizás pasa por otras situaciones de mercado, o como te digo, por la experiencia en el punto de venta dejó de ser atractiva para ese shopper, y elige un competidor en vez de elegirnos a nosotros. Entonces, creo que ahí el KPI, o el indicador más visible va a ser en principio la venta. Después hay que empezar a indagar un poquito más allá, porque siempre hay algo más allá. Entonces, puede ser algún cambio en el marco competitivo, puede ser que el equipo, a ver, y me pasó concretamente, no sé, con una categoría en un retailer que trabajaba, con una categoría que caía 2 dígitos, y entre otras cosas, digamos, había una fuerza de venta que estaba enfocada en categorías de un ticket mucho más alto, y quizás esa categoría, que era de una categoría de un ticket bajo, pero de alta rentabilidad, que desde el punto de vista estratégico quizás nos interesaba impulsar, pero eso no estaba alineado con la fuerza de venta. Entonces, la fuerza de venta quizás estaba enfocada en una categoría de ticket alto, y esa categoría de ticket bajo y alto margen no estaba dentro de sus prioridades. Sí, por ejemplo, a mí me pasó trabajando en una tienda departamental que una marca propia, que todos sabemos que genera el mayor margen, Ujú. em, con stock en la tienda no estaba vendiendo. Y Mm, no entendíamos por qué hasta que fuimos a la tienda y vimos que está exhibido detrás de otra marca porque el promotor de esta otra marca había puesto sus jeans encima, ¿no? Entonces bloqueó la venta de ese producto. Y eso son ciertas cosas que suceden en muchos ujú. retailers físicos, en tiendas más brick and mortar. Pero ¿se te ocurre algún problema que puede suceder
en una tienda online, en un e-commerce? Sí, también puede ser, digamos, a ver, problemas que ocurran en un e-commerce y puede ser que, digamos, toda la visibilidad y la pauta esté puesta y los banners estén puestos también en determinadas categorías y en otras no. Puede ser que el shopper esté más acostumbrado a buscar determinados, por ejemplo, a ver, el mismo ejemplo que se me ocurría en la tienda offline, digamos, en la tienda física, puede pasar en el e-commerce. ¿Qué pasa? Normalmente el shopper va en busca de un ticket más alto, el e-commerce, porque por ahí, al menos desde Argentina te hablo de esto, los costos logísticos son mucho más altos y quizás un ticket bajo no lo compras online necesariamente. O sea, sí o sí lo tenés que, o desde el retailer lo deberías combinar para que con el ticket alto puedas sumar el ticket bajo. Si eso desde el punto de vista de la estrategia no lo tenemos claro y desde el punto de vista de la ejecución no lo comunicamos de esa manera y lo impulsamos de esa manera, posiblemente haya categorías que ni siquiera se visualicen y ni siquiera el shopper llegue a registrarla, digamos, en la tienda online. O sea, creo que hay muchas cosas que son comunes en el online y en el offline. Sobre todo en el offline donde no tienes tanto espacio a exhibición de producto. Exacto. Entonces son otros retos. Pero buenísimo. Entonces, el paso número uno es entender el negocio para realmente encontrar el verdadero problema. El- Exactamente. Y entender desde lo conceptual hasta lo concreto del negocio, ¿no es Perfecto. cierto? Hasta lo que hace te podría decir, a la cultura de la organización, ¿cierto? Cómo se vive el negocio también. Bueno, una vez que entendemos el negocio, el paso dos es, bueno, definir la estrategia, definir ese plan, definir, ¿y por qué le pongo con foco? Con foco porque creo que menos es más. Y cuando queremos ir por todo, hacer todo, creo que ahí perdemos fuerza. Entonces, por eso insisto mucho con el definir la estrategia con foco. Y eso implica tomar decisiones y como todas las decisiones en cualquier ámbito de la vida es decir sí a algunas cosas y decir no a otras. Que eso también son difíciles muchas veces en muchas organizaciones, en muchos negocios, ¿no es cierto? El decir sí es, bueno, quiero, a dónde voy a jugar, a dónde voy a invertir, a quién es el shopper al que le quiero hablar y para qué shopper quiero crear una experiencia de valor. Y eso implica decir a dónde no voy a jugar, a dónde no voy a invertir, ¿a qué shopper no le voy no voy a generar una experiencia de valor para qué shopper? Entonces, eso implica tomar ese tipo de decisiones y la mejor manera de hacerlo y la única manera de hacerlo es, obviamente, conociendo el negocio, porque si no, por supuesto que podemos tomar malas decisiones, más allá de que después lo ejecutemos como lo ejecutemos. Quizás podemos partir ya desde una definición estratégica errada. De este paso 2 y de esa definición de estratégicas con los sí y con los no, lo importante va a ser el paso que sigue en cuanto a lo que tiene que ver con empezar a aterrizarla, que sería el paso 3, empezar a aterrizar esta estrategia y hacerlo a través de un sistema a través de un sistema de ejecución. Yo personalmente trabajo y normalmente uso mucho el modelo Babson y el pentágono de Babson, que de alguna manera me ordena como mi razonamiento estratégico y me permite esto de iniciar esta etapa 3 aterrizando esa definición estratégica en todo lo que después va a funcionar y va a fluir entre los tres pilares que son fuerza de venta, canal y shopper, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a través del modelo Babson puedo empezar a aterrizar la estrategia en términos de producto, sé qué productos voy a tener, qué categorías voy a tener, en términos de comunicación, en lugar, cómo voy a trabajar
el lugar, el punto de venta, cómo a través de la comunicación voy a llegar a ese shopper y cómo va a ser la propuesta de valor en general, cómo va a ser mi política de precios, mi política promocional y todo eso. Entonces, de esa manera, trabajo en esa definición, en aterrizar esa estrategia y después a través de ese sistema de tres patas, digamos, poder ejecutarlo, ¿no es cierto? Con una fuerza de venta que haga realidad esa estrategia en un canal, que en el caso del retail claramente es la tienda física o online, y un shopper que es el que me va a elegir o quiero que me elija y de alguna manera me va a permitir sostener mi propuesta de valor. Y curioso que hables del modelo Babson porque algo que dice justamente el modelo Babson es entender profundamente al shopper, ¿no? O sea, analizar el comportamiento de compra, sobre Ujú. todo utilizar datos reales para tomar decisiones. Entonces, ¿qué tanto de esos datos y de esa estrategia vienen a ser cuantitativas versus cualitativas? O sea, ¿qué tipo de análisis cualitativo no medible crees que puede haber? ¿Qué tanta parte intuitiva de una persona con experiencia en la industria crees que puede formar parte de este diagnóstico, por ejemplo? Yo creo que, a ver, yo creo que en los negocios siempre hay algo intuitivo y hay algo subjetivo. Por eso desde el principio te decía que me parece súper importante eh, eh, el estar en el punto de venta, el escuchar a los equipos y escuchar al shopper en el punto de venta. Creo que mucho de eso se puede llevar a lo cuantitativo, digamos, al shopper, digamos, a través de un índice de satisfacción del cliente, o sea, se pueden hacer un montón de hacerlo objetivo y llevarlo a datos concretos, pero también hay mucho de lo que se vive en el punto de venta. Y el retail aún hoy y con el desarrollo de los canales online, digamos, al nivel que hoy ya están, que es altísimo, digamos, yo creo que todavía el retail y el punto de venta y el contacto persona a persona todavía tiene mucho valor. Yo, la verdad que el último tiempo, a ver, en un momento era como, vamos todo online y como que van a dejar de existir. De hecho, hubo una ola así como que de cierres de muchos puntos de venta, que muchas empresas todavía lo transitan y creo que hay un proceso de optimización en ese sentido, pero más allá de eso, yo creo que el retail todavía tiene mucho de humano, de persona a persona y creo que eso hay que rescatarlo, porque en definitiva también eso hace a la cultura de las organizaciones que son las que sostienen las estrategias también, ¿no? O sea, es sobre lo cual se sostiene la estrategia del negocio. Ok, buenísimo. Y ahí viene justamente el paso 3, ¿no? Que es más El que nada, paso 3 es lo que les comentaba un poquito recién. ajá, lo ya más aplicado al día a día. Exacto. Exacto. Lo que les decía recién, bueno, es aterrizar esa estrategia, aterrizarla y materializarla a través de lo que es esto, fuerza de ventas, el canal y el shopper, que es mucho también de lo que hoy trabajamos desde la consultora, ¿no es cierto? O sea, esa trilogía y entender, digamos, cómo fluye esa estrategia hacia la ejecución y hacia el logro de resultados a través de esos pilares o a dónde friccionan, digamos, a dónde pueden estar la fricción. Y entendiendo fuerza de venta no como el vendedor, digamos, sino como toda la estructura comercial de la organización, ¿cierto? Desde esa definición de la estrategia hasta todas las partes que están conectadas y de alguna manera participan de esa generación de resultados. Exacto. Y justamente en esta etapa, si seguimos un poquito con el modelo de Babson, acá viene mucho A/B testing,
¿no? Cambios Ujú. también promocionales, de pricing, diferentes estrategias también de surtido, trabajando de la mano con la fuerza de ventas, que es lo que mencionas. Ujú. Entonces, ir viendo qué funciona y ajustando cosas que están muy relacionadas a todo lo anterior que has mencionado, que al final Exactamente. te llevan al problema inicial, ¿no? A solucionar el problema inicial. Exactamente. Yo, bueno, un poco yo en el paso a paso, eso lo ponía, digamos, o llegaba en el último punto, pero ¿por qué? Porque después de esta parte de aterrizar la estrategia, bueno, viene la ejecución, que es hacer la realidad ya ahí sí en el punto de venta y todo lo que eso implica, ¿no es cierto? Muchas veces se habla de que las estrategias es mucho más fácil la definición estratégica y todas las grandes estrategias terminan fracasando en el punto de venta. Eso lo podemos discutir, digamos, pero se habla mucho de eso y creo que cuando se habla de eso tiene que ver con que, bueno, quizás se va ampliando como los interlocutores y muchas veces es difícil llegar a todos esos interlocutores y asegurar esa ejecución de excelencia, esa ejecución consistente, esa ejecución que no es una campaña o una promoción, sino que es el día a día, son las 52 semanas del año, digamos, es como todos los días asegurar que esa estrategia sea una realidad en mi propuesta de valor hacia el shopper. Y creo que ahí hay un desafío enorme, digamos, en todas las organizaciones, en las más chicas, en las más grandes, en las más chicas quizás por ser menos recursos y en las más grandes por todo lo contrario. Entonces creo que ahí, bueno, es un desafío grande que tenemos como organización, que tenemos como líderes, que tenemos como responsables de, digamos, de definir esas estrategias de, bueno, después ser muy consistentes a cómo lo vamos a hacer vivir en el punto de venta y en el contacto con el shopper. Eso implica eh, comunicar, implica capacitar, implica acompañar mucho, digamos, a los equipos e implica esa retroalimentación, digamos, en dos direcciones o en todas las direcciones, no solamente de, digamos, unidireccional desde arriba hacia abajo, sino que es algo que se tiene que retroalimentar permanentemente. Y, por ejemplo, ¿cuál crees tú que es un tema crítico que normalmente has visto donde se tiene que llevar esta metodología y en esta etapa, en el paso 3 has tenido la oportunidad de experimentar mucho y aprender distintas cosas? Mira, puntos críticos, normal, a ver, he visto puntos críticos en el trabajar en empresas multinacionales, me ha pasado varias veces de esto de importar modelos, ¿viste? De llevar un modelo que funciona en un país, llevarlo a otro. Sin eh, tropicalizarlo. claro. Entonces, y bueno, y encontrarnos con que queremos hacerlo exactamente igual porque en un mercado funcionaba y era súper exitoso y llegamos a otro y no pasa. O la gente, o no tiene nada que ver con la cultura inclusive de la misma empresa en ese mercado. Eso pasa mucho, digamos. O no tiene que ver con las condiciones del mercado de ese momento. O sea, trabajando en Grupo Éxito me pasó que bueno, en un proceso de sinergia que hicimos, adoptamos muchos proyectos y muchos, o sea, había mucho intercambio, digamos, de buenas prácticas entre países. La verdad que muy enriquecedor y muy valioso ese proceso. Muchas cosas funcionaron muy bien y otras cosas quizás que de Colombia se traían a Argentina y quizás ni el equipo de Argentina o al equipo de Argentina le costó mucho adoptarlo y el shopper culturalmente es diferente. Entonces había muchas cosas bueno, que implicó
readaptarlos. Claramente no se podía hacer un corte y pego porque no iba a funcionar. En algunos casos, tengo que decirlo, nos dimos cuenta y se ajustó, y en otros casos avanzamos hasta que y con falló. los resultados nos dimos cuenta que no funcionaba y tuvimos que volver para atrás y recalcular y volver a replantearlo e ir con una propuesta mucho más adaptada. Y en otros casos, decir, quizás no es momento para ejecutarlo. Eso pasa mucho y eso pasa mucho también en las empresas así, en multinacionales que se comparten prácticas y proyectos exitosos de un mercado que, bueno, hay veces que funcionan y otras veces que no, claramente. Buenísimo. Y bueno, una vez que terminamos con aterrizar la estrategia A, Ejecutarlo consistentemente, que era lo que te decía anteriormente también, ejecutarlo consistentemente es esto de decir, a ver, es una realidad de todos los días, no es una campaña, no es una acción, es todos los días eh, hacer realidad esa estrategia en el día a día de el punto de venta, en el día a día de mi tienda online, saber que el shopper cuando me visita busca, sea por el canal que sea, busca una experiencia determinada debería estar en línea con lo que yo definí en mi estrategia y no debería fallarle en eso. Para eso es importante, obviamente, definir procesos, comunicar, capacitar, acompañar al equipo y empezar a medir, ¿cierto? sí, Empezar. y siento que algo muy importante para el retail es constantemente comunicar la propuesta de valor de ese Sí, retailer. sí. Porque si no, tu manera, puedes estar ejecutándolo muy bien, pero el shopper no va a entender por qué tiene que comprarte a ti y no tiene que comprarte con la competencia. A ver, yo creo que hoy más que nunca, inclusive, estar comunicando tu propuesta de valor. Hoy más que nunca, y creo que es tanto para el shopper como para para el público interno, digamos. Creo que son las dos cosas. Porque también, digamos, es un ejercicio que va reforzando y a ver, lo que necesitamos generar con esto es que de alguna manera la estrategia se vuelva parte de la cultura de la organización. Y ahí tiene que ver con esto de comunicarlo y hacerlo propio. Entonces me parece que es sumamente importante esto de estar reforzándola permanentemente. Sí, totalmente. Y algo que mencionas es para el equipo interno también, ¿no? Entonces, ahí viene la importancia de estar comunicándote con tu equipo de tiendas, los que están en piso, los promotores, constantemente. Y al final ellos son quienes te van a ayudar a llegar al número, ellos son quienes tienen la meta. Entonces, si es que la propuesta de valor no está bien integrada por todos los stakeholders, por todas las personas que forman parte de un proceso de venta hasta la compra final, realmente es muy difícil ver esto transmutarse en resultados positivos, ¿no? Exactamente. Y de hecho, Guillermo nos contó cuando tuvimos un webinar con él, que los mayores cambios que veía era cuando iba a la tienda y hablaba con las personas, con la fuerza de ventas y entendía realmente qué estaba pasando. Y así como cada país, tú dices, hay que tropicalizar la metodología para cada país, también para cada tienda. Una tienda no tiene necesariamente un espejo idéntico. Así es. A ver, yo creo que eso bueno, eso es parte de los aprendizajes es parte de los aprendizajes que se fueron, digamos, tomando y capitalizando en el camino, ¿no es cierto? O sea, es muy fácil, mi experiencia en el retail, yo la arranqué en punto de venta. Pero después en mi recorrido terminó siendo lo que menos cantidad de tiempo estuve, ¿no es cierto?, en el punto de venta. Después es como que pasé al lado del back office, digamos, o sea, del back del punto de venta. Y es muy fácil desconectarse desde ahí. Sí. Es muy fácil desconectarse estando convencido que uno sigue conectado con el negocio. Entonces, ahí
caes en ese error y en ese engaño y, y bueno, y te das cuenta bueno, que hay que volver. Por eso coincido con lo que te decía Guillermo, claramente es parte de los aprendizajes del proceso y bueno, y de realmente entender que donde terminan pasando las cosas es ahí, es en el punto de venta. En el punto de venta, vuelvo a lo mismo, puede ser presencial o puede ser online, pero es ahí donde se produce la magia, digamos. Entonces, es ahí en definitiva donde tenés el shopper que te termina validando tu propuesta o no, o dándote la espalda. Entonces, eh, creo que eso es súper importante, estar ahí y entender y tener ese ida y vuelta permanente para ir o revalidando o recalibrando tu propuesta de valor. Buenísimo. Acá una vez más dejo el QR para que puedan dejar sus preguntas. Aprovecho en preguntarte, Dani, ustedes, bueno, en la última empresa que trabajaste, ¿eran omnicanales? Sí, Y éramos un canal. cuéntame algunas estrategias que tenían para que el shopper sintiera esa omnicanalidad, tanto en las tiendas offline, online, o sea, para mantener esa comunicación. Mira, para serte sincera, fue un aprendizaje, fue un recorrido. em, a ver, siempre nos dijimos omnicanal. Lo cierto es que fuimos aprendiendo en el camino, porque si bien siempre nos dijimos omnicanal, lo cierto es que inicialmente había mm, por ejemplo, una estrategia promocional en el punto de venta físico y otra en la omnicanalidad. Si había una promoción en un lado, no se podía cruzar en lo otro, o si yo compraba online, no podía retirar en la tienda. Entonces, fue evolucionando ese modelo a buscar realmente una experiencia omnicanal, donde la propuesta de valor fuera única y donde yo le hablara al shopper de una misma forma en cualquiera de mis canales, más allá de que también hay una realidad que el mercado hoy tiene, digamos, así como hay efemérides, hay como eventos online que son muy fuertes y que se juegan en un canal. Ujú. Entonces, lo que se busca en eso es, o lo que se buscaba en eso fue no quitarle el protagonismo de ese canal y ver cómo de alguna manera se podía acompañar en el otro. Más que nada pensando en eventos como, no sé, Cyber Monday, que es un evento más online. Entonces se le daba la prioridad y como el protagonismo al canal online y ahí el offline acompañaba. Ok, Pero normalmente lo que se buscó fue ir evolucionando hacia esa estrategia omnicanal, que sea una única propuesta de valor y que de alguna manera el shopper eligiera por dónde quería jugarla, digamos, por dónde quería ir. ok. Y entonces es un poco polémico pensar que quizás una segmentación de precios por tienda o por clusters viene a ser más favorable para los beneficios de la empresa. Y sí, es polémico, de hecho lo es, de hecho generaba mucha polémica. Y bueno, y creo que hoy, a ver, y creo que es hoy una de las complejidades que tenemos, digamos, desde el punto de vista del negocio, ¿no es cierto? Y creo que es una de las complejidades que le suma el canal online, digamos. Anteriormente, sin un canal online, quizás era más fácil esa segmentación de precio por plaza, por punto de venta, hoy en día, la verdad que es todo un desafío porque además todos los clientes, o sea, todos como clientes hacemos el ejercicio de miramos online, vamos offline o viceversa. Entonces, hoy se vuelve bastante más complejo. Creo que hay que pensar en otras estrategias, quizás relacionadas a la fidelización, al membership, o sea, algunas otras estrategias que por ahí permitan ese tipo de segmentación, no necesariamente.
por punto de venta, por plaza, por ese tipo de cosas. Sí, te pregunto porque nosotros hemos visto un poco de todo, hemos visto como la gran mayoría de retailers en Latinoamérica que buscan tener una estrategia de pricing omnicanal, ¿no? O sea, respetar mucho lo que te ofrezco online también lo puedes encontrar en la tienda física, porque ya sabemos que el mínimo el 38% de las personas que entran a una tienda van a comparar en vivo con su celular Ujú, online. Pero por otro lado, tenemos clientes que sí han adoptado una estrategia mucho más segmentada, buscando incrementar margen de ciertos productos o ciertas subfamilias en distintos puntos geográficos. Y ha ujú, funcionado, ¿no? ujú. Entonces, por eso abrí esa puerta y te pregunté qué pensabas, porque el beneficio es real. Lo que yo creo que es difícil es bueno, esto es algo con lo que lidiamos todo el tiempo, que es la manualidad detrás de tener que hacer esa segmentación. Por eso obviamente existen herramientas como PriceLab y otras que te pueden ayudar un poco más a poder segmentar de manera automática, pero siento que todo ha venido muy de la mano con la dificultad de manejar muchas estrategias de precios. Hay también RPs que no pueden leer varias estrategias de precios segmentadas, ¿no? Sino que eres omnicanal porque no te queda de otra. Eh, Exacto. Sí, yo creo que ahí, a ver, hay mucho por hacer y herramientas como Priceline, digamos, claramente te ayudan y simplifican significativamente, digamos, el trabajo que en otros momentos es absolutamente artesanal y más allá de que se pueda hacer, no se puede sostener, digamos. Quizás esa es la dificultad. Y más al ritmo de un negocio de retail. O sea, quizás lo podés sostener en la medida de decir, bueno, hay una definición, defino una política de precios y lo implemento, pero después lo cierto es que el día a día te pasa, es imposible sostener eso con la dinámica promocional, con los lanzamientos, con los nuevos productos, con las temporadas, con un montón de cosas. Entonces, realmente sí o sí es necesario apoyarse en herramientas tecnológicas que complementen y que permitan, digamos, este trabajo y de alguna manera buscando mejorar el revenue para la compañía. Sí, hace poco me preguntaron, y abro la pregunta para ti, ¿dónde crees que está el mayor problema en el pricing? ¿En la definición o en la ejecución? Ah, qué pregunta. ¿Dónde está? Yo creo que puede haber de las dos, digamos. Hay muchas empresas que a la fecha puede sorprender, pero que no tienen claro una política de pricing o en determinados ámbitos podemos hablar de una política de pricing y lo cierto es que muchas empresas no tienen esa política de pricing o la política de pricing se supone que es seguir al competidor y no es seguir al competidor, digamos, justamente es parte de la definición estratégica, es decir, qué es lo que yo quiero hacer con mi pricing en Mm. función de mi propuesta de valor al cliente. Entonces ahí hay un tema de definición. Y después, en la ejecución, claramente, eh, de acuerdo al volumen de operación de un negocio, hay cosas que se vuelven inmanejables en la ejecución si vos no tenés una herramienta que te pueda, sobre la cual apoyarte y que te pueda acompañar en esa ejecución. Eh, o sea, ya negocios de mediana envergadura para arriba y es muy difícil, y ni hablar en determinados mercados. O sea, bueno, yo te estoy hablando de Argentina, imagínate que eh, hoy quizás con precios un poquito más estables, pero hasta hace muy poco, digamos, gestionar el pricing y todo un desafío realmente bien que interesante. Totalmente, totalmente. Lo hemos visto de cerca y es un reto que no tenía precedentes. Me Pero imagino. pasamos al paso 5. Bueno, y el paso 5, y para ir cerrando, es esto de medir, indicadores, medir e iterar. Medir
cuando hablamos de medir no hablamos de venta, venta es un resultado, digamos, hablamos también de, o sea, de definir indicadores tanto de negocios como de ejecución. Entonces, obviamente que vamos a ver la venta, pero también medir el nivel de rentabilidad que me deja el negocio, medir el nivel de satisfacción de nuestros clientes, medir la ejecución, cuán afín a ese plan está la ejecución en los puntos de venta. Y por qué medir y por qué iterar? Porque parece que lo más importante de todo esto es entender que la estrategia no es una definición, no es como una caja estanca que eh, la lleno y la pongo ahí y queda firme y rígida, sino que obviamente que nos marque el norte y que pretendemos que no sea algo que se vaya cambiando permanentemente, pero sí hay que ir calibrando permanentemente. Entonces, por eso la importancia de medir, iterar y volviendo al punto uno, esto de conocer el negocio y bueno, y ir ajustando, porque, porque es como una especie de cuerpo vivo donde yo tengo que ir viendo qué me da resultado, qué es lo que estoy haciendo bien, qué es lo que está de acuerdo a la propuesta de valor que quiero, cómo se va moviendo el mercado y en función de eso ir calibrando esa estrategia, ir definiendo planes de acción para ir ajustando eso. Entonces, yo digo que la estrategia es una especie tiene que ser como el horizonte para abrir una conversación permanente entre el negocio, la organización y el shopper, ¿cierto? O sea, eh, todo el tiempo ir conversando y ajustando entre esos tres pilares eh, esa definición estratégica y ese plan de acción para un negocio que obviamente que busco que me dé resultados. Respecto a iterar, iterar es una palabra interesante porque hay muchas formas de iterar, ¿no? De hacer un A/B testing. Ujú. Por ejemplo, algunos consideran que hay tiendas espejo, otros agarran fechas similares y comparan en una misma tienda la misma categoría de productos. En base a tu experiencia, ¿cuál consideras que es la mejor manera de poder iterar para poder tener el resultado, o sea, poder medir de la forma más objetiva posible, dependiendo obviamente de lo que quieras iterar, ¿no? Y en mi experiencia, lo que yo he hecho es hacer, digamos, pilotos, digamos. Entonces, tomar tiendas espejo eh, y probar en eso y ver cómo evolucionan los resultados en uno y otro y en función de eso replicar o repensar para volver a empezar, digamos. Y en los casos que dé buenos resultados, obviamente replicar, pero en general lo he trabajado así. Y de todas las veces que has iniciado un piloto, ¿cuántas de esas crees tú que realmente has dicho, ok, sí vale la pena hacer este cambio? Y te podré decir que el 50% sí, el 50% no. Ok, dividido exacto, eso quería saber. La verdad que lo cierto es eso, y más cuando entras en ese proceso, digamos, que creo que es el más enriquecedor, o sea, animarse a meterse en eso, digamos, bueno, pruebo, sé que es algo que se mueve, entonces pruebo, y bueno, muchas veces da buen resultado y otras veces y la verdad que no. Y también es muy válido y muy valiente decir, esto que creía que iba a ser súper exitoso y no da resultados afuera y habrá que pensar eh, otra opción. Buenísimo. Bueno, ahora vamos, Dani, a la parte de las preguntas. Tenemos hasta Dale. el momento 3 preguntas. La primera pregunta es bastante interesante porque creo que se puede contestar desde muchos ángulos. Nos preguntan qué rol juega la tecnología y la inteligencia artificial en todo esto. Em, creo Bueno, que vos ahí podés ayudar vos también mucho. voy yo y de ahí me complementas, porque Dale. siento que también va a estar bueno que tú nos cuentes este proceso
que nos has ido llevando paso a paso, qué herramientas de inteligencia artificial o de tecnología has utilizado que sientes que te han ayudado a llegar a mejores resultados. Em, Bien. yo personalmente puedo hablar de la experiencia de PriceLab. En PriceLab, bueno, todo está basado en tecnología e inteligencia artificial, ¿no? Lo que creemos es que el verdadero propósito del pricing es poder identificar el verdadero rol de cada producto en la tienda. Ujú, Y eso, lamentablemente, no es sostenible si lo hacemos de manera manual, porque todo está cambiando. El retail es muy dinámico, entonces un producto que era tu producto gancho, probablemente en 3 meses quizás ya no lo sea, no lo sabes, ¿no? Tienes un producto que te genera el margen de la subcategoría, pero luego sale un producto nuevo que todo va o sea, el peso le cae a ese nuevo producto. Entonces, como nosotros utilizamos la tecnología en una primera instancia, es para hacer un análisis de todo lo que ya ha pasado de hoy para atrás. Entonces, todos estos productos, estos SKUs que tengo, que no sé si se están canibalizando, no sé si son complementarios, sustitutos, si las elasticidades cruzadas me están favoreciendo, quizás no. Entonces, hay que tener modelos, idealmente de inteligencia artificial, que puedan hacer ese análisis por nosotros. Entonces, una vez que tenemos este diagnóstico, podemos concentrarnos en el presente y en lo que va a venir en el futuro, ¿no? ¿Cómo incorporamos a todo este análisis datos externos, datos que manualmente no es posible que nosotros podamos obtener porque tendríamos que dedicarnos a hacer eso 24/7? Precios de nuestros competidores, el clima, calendario comercial, la inflación, cualquier cosa que el retailer necesite, ¿no? Por ejemplo, ahora en el mundial, los partidos de fútbol, quienes venden cerveza también va muy de la mano con eso, ¿no? Entonces, incorporar estos datos externos más las reglas de negocio que, como dijo Dani, ya vienen siendo parte de tu estrategia comercial, incorporarlo a los modelos requiere nuevamente de una estrategia. Este es otro modelo que utiliza otro tipo de algoritmos, ¿no? ujú, Por último, poder recomendar un precio óptimo requiere de primero hacer un forecast, una proyección, entender en base a los objetivos que Daniela me ha dicho que tiene, que es, por ejemplo, aumentar mi margen en esta categoría, pero rotar más unidades de esta otra. Un optimizador lo que va a hacer es analizar todas las situaciones posibles para cada SKU y escoger el forecast de la proyección óptima de cada uno de estos productos en base a un precio o a un descuento. Entonces, si tenemos que hacer eso una vez más a un Excel, realmente es insostenible, ¿no? Y bueno, ya la última parte para terminar es medir cómo sabemos que lo que hemos hecho ha generado un impacto positivo. Al día de hoy, los retailers ni siquiera saben cuánta plata dejan sobre la mesa con las promociones que aplican. Entonces, ¿cómo estamos midiendo día a día constantemente este precio o este descuento que apliqué la semana pasada para ver si es que nos va a ayudar a llegar a ese objetivo que teníamos planteado? Entonces, en base a pricing, es ahí donde yo puedo explicar que la tecnología ayuda. Sin eso, estamos de nuevo en el punto cero con un Excel, viendo que nos inventamos, basados muy en nuestra intuición. sí, Pero sí. te dejo, Dani, a ti hablar un poco sobre... Bueno, a ver, yo te escuchaba lo que vos decías y me traía como muchos recuerdos. Eh, de mis comienzos y de no hace tanto tiempo, digamos. Lo cierto es que todo esto es bastante reciente, por decirlo de alguna manera, y yo me acordaba, digamos, de vender o de programar temporadas de aires acondicionados o una temporada textil, digamos, y teniendo un registro de años en un Excel del clima de cada una de las ciudades donde teníamos sucursales, digamos. Y eso lo hemos hecho y lo he hecho y así, de esa manera. Lo cierto es que hoy es imposible imaginarse eso con todas las herramientas que tenemos y como herramientas como las que vos me mencionas que tienen desde PriceLab. Creo que eso hace que
el negocio hoy tenga otra agilidad y claramente sean otras las competencias que tenemos que trabajar y potenciar las personas que parte de estos negocios, ¿no es cierto? Hoy la tecnología viene a complementarnos y a darnos una previsibilidad y una velocidad en lo que es el análisis de la información. Y lo más valioso creo que es esto, bueno, que con la inteligencia artificial de empezar a poder generar escenarios a futuro, que por ahí anteriormente era como, bueno, analizo el pasado, digamos, analizo el pasado y sobre eso bueno, tomo algunas decisiones, proyecto, pero hoy, digamos, es mucho más certero la información con la que podemos disponer y es mucho más previsible esos escenarios que construimos a futuro. Entonces, creo que es absolutamente valioso y ahí el desafío es pensar, bueno, cómo integramos todo esto y cómo eh, digamos, cuáles son las competencias que tenemos que desarrollar para de alguna manera seguir complementándonos, digamos. Si no, cerramos la puerta y le entregamos el negocio a la tecnología y creo que ahí, bueno, el desafío está entender, digamos, a dónde está esa complementariedad y a dónde y cómo las personas vamos a usar toda esa información, cómo nos vamos a apoyar en la tecnología y en la IA como una herramienta absolutamente valiosa, absolutamente necesaria hoy en día para seguir haciendo negocios digamos, y nada, para seguir adelante con nuestra vida, porque hoy nos atraviesa todo, digamos, no es una cuestión solamente de negocios. Totalmente, totalmente. A ver, también nos preguntan, buenas noches, dejo mi pregunta por acá. Hablamos repetidas veces que el problema de no concretar los resultados está en la ejecución, pero hay veces que el problema está en la estrategia. ¿En tu experiencia, Daniela, te ha pasado? Sí, totalmente, sí, sí. A ver, muchas veces, bueno, creo que lo mencioné en algún momento, muchas veces se habla de cómo se diluye la estrategia en la ejecución y cómo hacemos para asegurar esa ejecución de excelencia y que lo que definimos sea realidad. Pero yo creo que, digamos, y en estos 5 pasos que fui comentando, yo creo que podemos cometer errores en de estos 5 pasos o en cualquiera de estos 5 pasos. Y muchas veces podemos equivocarnos en esa definición estratégica. Si quizás no indagamos correctamente y no nos generamos, no nos hacemos esas preguntas que hablaba yo inicialmente, vamos directamente a la acción. Uno de los ejemplos es este que mencionaba de replicar modelos de otros países y me pasó concretamente en uno de estos proyectos que replicamos de otro país acá en Argentina eh, y ahí debo de decir que la ejecución fue excelente. La ejecución, había un conocimiento de la ejecución, había eh, una disciplina, un seguimiento, había como le llamábamos embajadores de esa ejecución que se aseguraban que realmente vos ibas a los puntos de venta, en ese momento era solamente físico, y realmente vos veías como esa propuesta de valor que se había pensado. Pero a nivel de la estrategia hubo un error fundamental, que es que el shopper argentino no iba a buscar esa experiencia o esa propuesta de valor a un supermercado como pasaba en otro mercado. Entonces, claramente los resultados no fueron los esperados. Hubo que recalibrar eso. Y por otro lado, el modelo estaba montado sobre una industria que estaba integrada al negocio y en Argentina implicaba importar y empezaron a haber cada vez más barreras de importación y no se podía importar. Entonces hizo que, bueno, que el negocio empezara a tener como un montón de restricciones que tenían que ver más que nada con la definición estratégica.
Y creo que ahí estuvo el error. Es Y un una pregunta, ejemplo. Dani, cuando identificaron ese problema, digamos que estos KPIs, estos objetivos, estas estrategias, las recalibraron y las volvieron a implementar, buscando, digamos, un segundo piloto, o ya no. Sí, a ver, fue necesario recalibrar indefectiblemente. Fue necesario recalibrar a ver, y sí se siguieron o sea, se siguió ejecutando y con esa recalibración se siguió con el negocio. Pero obviamente implicó, bueno, regular o moderar muchas de las expectativas que había. em, Cambiar las fuentes de aprovisionamiento en ese momento, porque bueno, ya no se podía estar basado en importación, sino que tenía que ser local. Y claramente las expectativas los objetivos del negocio que se habían planteado inicialmente hubo que redefinirlos claramente. Ok, buenísimo, gracias por compartir. Bueno, de nada. Em, y bueno, la última pregunta que nos alcanza el Sí. tiempo es, Daniela, mencionaste que lo primero que hacen las empresas ante una caída de ventas es bajar precios o lanzar promociones. ¿Cuánto tiempo promedio pierde un retailer ejecutando la solución incorrecta antes de encontrar el problema real? Uf. Puede. No, no podría decirte exactamente el tiempo, sí te puedo decir que eh, te puede llevar un resultado de un mes, claramente, digamos, porque lamentablemente, digamos, lo podés ver al cierre del mes con tu resultado, con el resultado del mes, te podés dar cuenta que quizás lograste revertir o lograste llegar a un número de venta, pero en la última línea no llegaste al EBITDA, o sea, o el margen comercial no fue el esperado. Entonces, lo ideal sería que rápidamente poder identificarlo. Hoy creo que hoy hay herramientas para rápidamente poder verlo. Lo ideal sería poder verlo y accionar en oposición lo antes posible para no erosionar así los resultados. Depende, digamos, depende del retail. También hay retail que están mucho más enfocados que buscan mucho el volumen y el share. Otros cuesta que vean más a nivel de margen comercial. Pero hoy por hoy creo que se puede ver rápidamente. Después depende de cuán rápido quiera tomar las decisiones de desactivar eso y ir en otra dirección. No, y también hay retailers mucho más lentos, También. unos que Pero, son... pero termina siendo, a ver, pero termina siendo una cuestión de decisión, no porque no se vea. Eso es lo que digo. Ah, ok, ok, ok. Clarísimo. Dani, muchísimas gracias. No, gracias a Gracias por ustedes. compartir toda tu experiencia, todo tu know-how. ¿Cómo te encuentran? ¿Dónde te pueden escribir cualquier persona que quiera reunirse contigo para profundizar más sobre oportunidades de mejora en su empresa? Bueno, bueno, muchísimas gracias, Baña, primero que nada. La verdad que te agradezco mucho el espacio. Un placer compartir este espacio con vos y con la gente que se pudo conectar. ¿Dónde me encuentran? Me pueden encontrar, bueno, en LinkedIn, me pueden encontrar como Daniela Trombatore. También me pueden encontrar como Alta Consulting Latam a través de la consultora. Y ahí me escriben y entramos en contacto sin ningún problema y con todo gusto. Buenísimo. Gracias, Dani. Te dejo porque ya es tarde en Argentina y nada, Nos muchísimas vemos. buenas noches. Gracias a todos. Chau, chau. Un abrazo.